Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestra quinta edición de su programa de Hombres a Héroes de Luz. Sean bienvenidos y nos da mucho gusto poder seguir en esta lectura de este librazo ¿Qué espera Dios de un hombre? Del autor Kurt de Haan. Nos hemos estado gozando la lectura de este libro y creciendo también, creciendo en el compartir de los amigos acá. Y para mí es un gusto darle la bienvenida ahora a nuestro querido amigo Byron Casali. Bienvenido, Byron, ¿cómo te va? Hola, bien, gracias. Qué gusto poder acompañarles y un saludo también para todos los que nos están escuchando y observando en cualquier parte del mundo, pues estamos en redes sociales y eso es lo maravilloso de las redes. Un saludo para todos. Así es, Byron, gracias. Nos escuchan de Ciudad de Guatemala, del interior de la República y también de otros confines del planeta. Damos la bienvenida también a Abner. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad, Abner. Gracias, Jorge. Es una bendición estar con todos ustedes y compartir parte de estos temas que están bastante interesantes y yo creo que nos hacen reflexionar a nosotros, como también esperamos que hagan reflexionar a los que nos están viendo y nos están escuchando. Saludos. Bienvenido, Abner, y también nos está acompañando nuevamente Sergio Castro. Gracias por estar acá con nosotros y tu aporte, que es bien importante para cada uno de nosotros y de quienes nos están escuchando. Bienvenido, Sergio. Gracias, Jorge Mario. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Hola, Abner. Hola, Byron. También es un privilegio, una bendición compartir este tema con ustedes y con todos los amigos que nos escuchan. Así es, y su servidor Jorge Mario Bocaletti, para nosotros pues es de mucho gozo que nos estén sintonizando, ¿verdad? Y que el Señor nos acompaña en cada semana para dilucidar y ver cómo podemos aportar y crecer juntos como amigos en este tema de este libro tan importante, que es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Vamos a orar para dar inicio con este programa. Padre, te damos gracias en esta oportunidad, Señor, porque nos permites reunirnos una vez más para estudiar y comprender, Señor, cuál es tu voluntad para nuestra vida. Y que nosotros como hombres sepamos cómo debemos de conducirnos mejor en cualquiera de los ámbitos que nos desenvolvemos. Gracias por acompañarnos, darnos ese temple, esa fortaleza y esa guía, Señor, en nuestra vida. Te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Quédate con nosotros, Señor. Amén. Bien, vamos a darle entonces, sin más preámbulo, el inicio a esta lectura. Nos habíamos quedado en la semana pasada en la página 10, donde dice liderazgo de siervo, y en su segundo pilar, que es liderazgo de siervo. Y leíamos ahí que eran dos palabras que se podrían contradecir: líder y liderazgo y servicio, pero no es así. Las palabras de liderazgo de siervo podrían depender una de la otra. Y estamos viendo entonces el aspecto bíblico de este término que nosotros podemos ver ejemplificado en el Señor Jesucristo. Entonces, la primera palabra, o la primera pregunta, perdón, es: ¿a qué clase de liderazgo nos referimos? Byron. Sí, gracias, Jorge Mario. Y precisamente, pues acá en el libro nos dice a qué clase de liderazgo nos referimos. Indica que el liderazgo bíblico es responsable, compasivo, comprensivo, competente, respetable, autorizado, pionero, ejemplar. Teme a Dios y rinde cuentas. Ser un líder no significa tomar todas las decisiones. Tampoco quiere decir ser el jefe en el matrimonio, en la iglesia o en la sociedad en general. El liderazgo implica tomar iniciativas, aceptar responsabilidades y cargar con el peso de rendir cuentas ante Dios. Pero también nos pregunta de qué clase de servicio estamos hablando. El concepto bíblico de servicio es sensible, es respetable, dispuesto,
amante, abnegado y sumiso. Servicio no significa obediencia irreflexiva. Lo que significa es una disposición de rebajarse para servir con humildad a otra persona, para colocar los mejores intereses de otra persona por encima del disfrute propio. Un momento podrían gritar algunos de los hombres, pero ¿no dice la Biblia que las esposas deben estar sujetas a sus maridos? Sí, en Efesios dice 5:22, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. En 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Eso nos dice en Efesios 5:22. Pero en un sentido más amplio, la Biblia afirma que los hombres y las mujeres han de someterse mutuamente. Y eso lo vemos precisamente en Efesios 5, también en el capítulo 1. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ya que los esposos han de amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto lo vemos precisamente también en Efesios 5, pero en el versículo 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A mí me llama mucho la atención esto, amigos, porque realmente, como dice ahí, el liderazgo no significa controlar, ¿verdad? Tampoco, pues, la Biblia ve a un siervo como alguien que vaya a estar siempre diciendo sí, sí, sí a todo. Pero, como dice acá, tenemos nosotros también que, pues, estar respetando a la pareja, porque el ser un líder no significa que vayamos a estar siempre al mando de todo, sino obviamente pues tenemos nuestro proceso de poder llegar a tener una equidad, que sería lo ideal para estar con nuestra pareja. Así es, Byron. Algo que me gusta del concepto es que el liderazgo implica también el cargar la responsabilidad o el peso de la responsabilidad de rendir cuentas a Dios, ¿verdad? En nuestro punto en nuestro plan, pues, de líder, ¿verdad? Pero dentro de lo que es el matrimonio, nosotros también rendimos cuentas acerca de nuestro trato y nuestra relación con nuestras esposas. Como decía acá en la parte de la Biblia que leíste, Byron, muy interesante, y también se nos presenta acá como que el Señor la santifica, ¿verdad? Santifica a su esposa, que es la iglesia, somos nosotros, ¿verdad? Y nosotros entonces de igual manera tenemos que santificar a nuestras esposas. ¿Y qué es eso? Sino más que cuidarlas y tratarlas bien, como a vaso más frágil, en otra porción de la Biblia, ¿verdad? Entonces es una gran responsabilidad que nosotros tenemos en ese servicio, y también es como estamos combinando estas dos palabras, ¿verdad? Liderazgo de servicio. Nosotros servimos a nuestras esposas, ¿verdad? ¿Cómo las servimos? De diferentes maneras, no solo amándolas, sino que también atendiendo situaciones especiales. Por ejemplo, ahorita Vilma, mi esposa, está enferma, ¿verdad? Y entonces nosotros tratamos de atenderla, y no solo yo, sino que junto con mis hijos, y les hemos enseñado que tenemos que apoyarnos como familia, somos un equipo, ¿verdad? Y atenderla a ella, llevarle su vaso de agua, su té para la garganta, en fin, estamos atendiendo, ¿verdad? Y esa atención, ese servicio es muchas veces negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y de eso trata el servicio, el liderazgo de servicio, ¿no? Perdón que te interrumpa, hay un concepto aquí que me llama mucho la atención, y es en la segunda pregunta que hablamos hoy, de qué clase de servicio estamos hablando. Y muchas veces a los hombres, precisamente como decías ahora, por ejemplo en este caso que tu esposa pues lamentablemente está mal de salud, para nosotros es como muy difícil poder venir a la mayoría de hombres y tener esto donde dice el concepto bíblico de servicio es sensible, incluso sumiso, ¿verdad? Para los hombres es muchas veces muy difícil venir y ser sumiso, porque regularmente está esperando a que le sirvan, ¿no? Los hombres estamos esperando a que nos sirvan, y cuando nos toca esto, que fue un muy interesante ejemplo que me llama la atención del caso que estás viviendo ahorita con tu esposa, muchas veces a la mayoría de hombres o a muchos hombres les cuesta poder tomar esa
esa responsabilidad donde ahora hay que atenderla, hay que estar dispuesto y pues obviamente sumiso, ¿no? Porque de repente te toca cocinar, de repente te toca hacer la limpieza, porque pues ella en este momento no está dispuesta para ello, pero eso no quiere decir que solo sea tarea de ella, sino que esa es parte de nuestro servicio, ¿no? De que podemos ser incluso, pues, estar dispuestos para poder servir a nuestra pareja, y obviamente lo tenemos que hacer con amor, que eso es pues, parte del servicio del que estamos hablando en estas dos preguntas, estar dispuestos y sumisos en el buen sentido para dar todo con amor hacia los demás y hacia nuestra pareja. Definitivamente así es, Byron. Y un ejemplo, lo digo con humildad, no con soberbia y ninguna otra cosa semejante, ¿verdad? Pero yo siendo director de una institución, yo lavo los platos en casa también, ¿verdad? Y cuando es necesario también trapeo y barro diferentes áreas de la casa, porque es parte de los trabajos que nosotros hacemos en equipo en casa, ¿verdad? Y porque amo a mi esposa, yo también participo en esta situación del cuidado y de la manutención del hogar, ¿verdad? Y les estamos poniendo ejemplo. Esa es otra parte del liderazgo con servicio, ¿verdad? Que les ponemos ejemplo como testimonio, pues, a nuestros hijos, ¿verdad? Un líder se forma vamos ejemplo, ¿verdad? Sí, definitivamente, así se forma, así es, tienes razón, Byron. Muy bien, Amner, tal vez si nos ayudas con la lectura de la pregunta y el desenlace de cómo pueden ser compatibles el servicio y el liderazgo. Gracias, Jorge. Dice, podría parecer como si tratásemos de mezclar agua y aceite. En los versículos mencionados arriba, Cristo es el ejemplo perfecto de cómo se pueden combinar esos dos atributos. Él tenía el poder de obligarnos a hacer lo que quisiese, pero en lugar de ello soportó el rechazo, la desobediencia e incluso la crucifixión. Filipenses 2:5 al 11 dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por todo eso Dios lo exaltó hasta lo sumó y le otorgó el nombre de que está sobre todo nombre, para que ante todo nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesús describió la meta de su vida de esta manera: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si alguien tenía el derecho de dictar en virtud de su autoridad y poder, era Jesucristo. Pero Él vino a la tierra y tomó forma humana, soportando pacientemente a personas imperfectas, obstinadas, para proveer exactamente lo que necesitaban. Ofreció un liderazgo sólido, pero su amor por la gente se infiltraba en su estilo de liderazgo. Nunca obligó a nadie a seguirlo, más bien se ganó el respeto y la obediencia de los hombres y mujeres. Estos lo seguían voluntariamente. Ese es el tipo de liderazgo que los hombres necesitan ofrecer hoy. Pues qué más claro, ¿verdad? De que dice en esta parte de que Jesús no vino para ser servido, sino que Él vino a servir, ¿verdad? Y este es un claro ejemplo de que nosotros tenemos que estar dispuestos a servir. Y
y también tomó esta forma de liderazgo en esta parte, como decía aquí Casali, de que un liderazgo no es de que yo soy líder y yo soy el jefe, yo voy a mandar, ¿verdad? Sino que un líder es el que pone el ejemplo, ¿verdad? Y esto nos ayuda y nos dice pues de que Jesús tomó este estilo de liderazgo y este es el que nosotros debemos de seguir, ¿verdad? Y ponerlo en práctica para que otras generaciones puedan seguir este liderazgo, ¿verdad? Sí, así es, Abner. Esto me trae a mí a la reflexión, porque en la teoría todo esto se oye nítido, se oye muy bien, pues, y todos decimos sí, amén. Pero en la práctica estaremos siendo nosotros ese liderazgo de humillarnos a nosotros mismos y poder servir a los demás. Por ejemplo, a veces, por ponerlo al ámbito de la iglesia, voy a poner dos ámbitos, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, ¿verdad? Ya hemos hablado algo afuera de la iglesia y lo que es dentro del hogar y dentro del matrimonio, pero pongámoslo dentro de la iglesia. Por historia, por costumbre, quienes más sirven dentro de la iglesia, y les hago la reflexión ahorita si quieren, o les lanzo la pregunta, es un reto para que ustedes me contesten, el que quiera. ¿Quién ha servido más dentro de la iglesia? ¿Los hombres o las mujeres? Y cuando digo dentro de la iglesia es la iglesia en general. ¿Quiénes creen ustedes que sirven más dentro de la iglesia? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres. El que quiera de usted, las mujeres. Buena pregunta, sí, las mujeres, he visto yo también hasta cierto punto. Sí, ¿verdad? Yo creo que coincidimos en eso los cuatro, ¿verdad? Las mujeres. Perdón, yo creo sí. Que sí, yo también estoy aquí con mis estimados y las mujeres, ¿verdad? Porque desde el principio de Cristo las mujeres estuvieron ahí al frente, al servicio del Señor Jesús, ¿verdad? Sí. Bueno, vemos ejemplos así en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento, el Señor habla acerca de héroes, valientes y esforzados. Y vemos muchos ejemplos así, vemos a José, a Moisés, vemos también, y en fin, varios, ¿verdad? Pero cuando nos pasamos y por supuesto que han habido mujeres, ¿verdad? Pero cuando nos pasamos al Nuevo Testamento, vemos a hombres que han sido llamados a servir, ¿verdad? Pero yo puedo ver también, y sin temor a equivocarme, que hay mucho servicio de mujeres voluntariamente. O sea, sin que les dijeran, sino que ellas estaban prestas y dispuestas ahí a servir, ¿verdad? Y dentro de la iglesia hoy en día vemos que también es así, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos llama a la reflexión ahora a nosotros y a todos mis amigos que nos están escuchando o nos están viendo en las diferentes redes sociales. Nosotros tenemos que cambiar eso. Y cuando digo nosotros es yo tengo que cambiar eso, ¿verdad? No mi vecino o mi amigo o aquel o apoyado, ¿verdad? Sino que yo debo de cambiar eso. Yo debo de estar presto y dispuesto a servir y a cambiar esa tradición. Los hombres somos los que deberíamos de estar de primero al frente de la cola, de la fila, más bien prestos a servir en lo que sea, ¿verdad? Ver qué se necesita hacer sin necesidad de que nos digan, sino que yo observo que esto hace falta, ¿verdad? En la iglesia. Yo veo que esto es necesario que se haga. Hoy vengo yo y lo hago. Pastor, ¿puedo hacer esto? ¿Verdad? Consultarlo con nuestra autoridad en la iglesia también. Pastor, ¿podemos hacer esto? ¿Verdad? Yo creo que eso se miraría mejor. Esto podríamos arreglarlo. Esto sería más útil para la congregación, etcétera. Esto nos edificaría más. Podemos hacer esto.
yo creo que el pastor, quien lidera una iglesia, está urgido de que lo rodeen personas que tienen esa iniciativa, ¿verdad? Y nosotros como hombres deberíamos de ser los primeros pues en estar ahí apuntados, ¿verdad? Sin necesidad de que nos digan qué hacer. ¿Qué piensas de eso, Sergio? Y es que lo que pasa es que realmente el liderazgo es eso, ¿verdad? Es dar ejemplo, ¿verdad? Un líder realmente inspira, porque el autor dice, podría parecer contradictorio el liderazgo y servir, pero el liderazgo es eso, ¿verdad? Es a través del ejemplo de lo que se quiere hacer. Y yo me recordaba, leyendo esa parte en el libro, yo me recordaba siempre, que a mí me impactó mucho en Forrest Gump. ¿Alguien ha visto la película? Pues Forrest Gump, en una parte de la película empieza a correr, y empieza a correr por todo Estados Unidos, y la gente lo empieza a admirar porque él corría, y no sabían por qué corría, pero él empezó a correr por todo Estados Unidos. No recuerdo bien el contexto, ¿verdad? Pero solo me recuerdo de que él corría. Y vinieron personas y empezaron a seguirlo, ¿verdad? Empezaron a seguirlo ahí corriendo y no sabían ni por qué corría. Y yo digo, ese es el liderazgo, ¿verdad? Uno hace una cosa con pasión, ¿verdad? Con convicción, y la gente lo sigue. De pronto Forrest Gump dijo, ya no quiero correr, y dejó de correr, y todos sus seguidores, que ya tenían un buen grupo que estaban corriendo con él, decepcionados, ¿verdad? Porque el líder es el que inspira, ¿verdad? No es el jefe, no es el capataz, no es el mandamás, sino que es el que inspira a otros a seguirlo por lo que hace. Y yo aquí en la casa, pues como los dos trabajamos y tenemos también quien nos ayude, pero cuando no tenemos quien nos ayude, lo que no hace mi esposa es lavar platos, ¿verdad? Mi esposa no lava platos, no le gusta, y ella siempre cocina, ¿verdad? Y regularmente si hay que cocinar, ella lo hace, pues entonces ni modo, ¿verdad? Yo lavo los platos, ¿verdad? El que cocina, ¿verdad? Entonces, obviamente a los niños siempre les cuesta hacer caso, ¿verdad? Les cuesta mucho hacer caso. Mis hijos no son la excepción, les digo y vuelven a hacer las mismas cosas, pero por ahí dicen que el ejemplo habla más que las palabras. Un día yo escuché ruidos de platos, y cuando voy a ver, mis dos hijos, 5 y 7 años, sí, como 5 y 7 años, entre los dos estaban lavando los platos, porque ven a su papá lavando los platos, ¿verdad? Y ellos estaban lavando los platos. Entonces yo digo, qué fuerte habla las acciones, ¿verdad? Entonces el liderazgo es eso, que nuestras acciones hablen por nosotros, ¿verdad? Y que inspiremos a otras personas a tomar el camino, ¿verdad? Entonces cuando uno se gana ese liderazgo a través del respeto, entonces la gente lo escucha a uno, ¿verdad? Lo escucha a uno porque somos líderes para dar dirección, pero no es a través de una orden, sino a través de la inspiración. Ahora si me permito, porque más, bueno, no sé si alguien tiene un comentario, si no, continúo aquí con la lectura. Y fíjate que nos están escribiendo acá, nos escribe Estuardo Lemos y dice, un buen servidor hace ser un buen líder, ¿no? Y de hecho es así. Por ejemplo, en el colegio nosotros les decimos a los padres de familia, mire, que sus hijos lo vean como un libro, que usted está leyendo un libro, porque ¿cómo quiere usted que su hijo sea un buen lector si nunca lo ve usted leer un libro? Entonces, como decís, el ejemplo es el que manda, ¿verdad? El ejemplo grita, más que un sermón. Y entonces me gustó mucho la palabra, yo creo que esa es la clave, la palabra que usaste, pasión, lo que nos apasiona el hacer, ¿verdad? ¿Qué nos apasiona a nosotros hacer o por qué servimos al Señor Jesucristo? Porque nos apasiona a Él, simple y sencillamente, ¿verdad? Estamos agradecidos, hay gratitud en nuestro corazón, por eso le servimos y actuamos. O sea,
Miren, no es solo que vayamos nosotros todos los domingos religiosamente a la iglesia y que asistamos puntualmente a la iglesia. Se trata de conocer, pasar a hacer, y que nosotros hagamos realmente la voluntad del Padre, que no solo seamos conocedores de la palabra, porque mucha teoría, mucha teología, mucho estudio bíblico, pero ¿y qué pasó con la práctica? ¿Verdad? Tenemos que ser más prácticos, pasar el evangelio a la parte práctica y servir a los demás, ¿verdad? Yo estaba hablando al inicio de servir en la iglesia, pero tenemos que servir en el hogar, tenemos que atender a nuestra esposa, a nuestros hijos, tenemos que atender también la necesidad de una comunidad, ¿verdad? Y poder ir a evangelizar. Y cuando haya por ejemplo, que hay terremotos aquí en Guatemala, que vivimos todo eso, que hay terremotos, y atender a la comunidad que está en necesidad, ¿verdad? O los que padecen hambre, ir y atenderlos a ellos. Entonces, de eso se trata el evangelio, precisamente, la parte práctica, no solo estar encerrados en cuatro paredes, y me malacostumbro solo ir el día domingo cada 8 días y se acabó, ¿verdad? No, tenemos que estar, el estar enamorados del Señor es estar en la presencia del Señor, y es poder ir, si se pudiera, pues todos los días a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo quiero buscar al Señor, yo anhelo estar con Él. Entonces, algunos se malacomodaron a quedarse en pandemia en su casa y ver servicios en línea, y eso ha traído una decadencia en la vida espiritual de las personas. Yo creo que tenemos que meditar en eso y reflexionar, bueno, estoy haciendo lo correcto, me acomodé, ¿verdad? Porque después de acomodarse, lo que viene es el morirse espiritualmente, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que reaccionar a eso y despertar y decir, no, yo tengo que moverme, ir a buscar al Señor, ¿verdad? Y servirlo también, atenderlo a Él. Así como había mujeres que, como alguno de ustedes mencionó, atendían al Señor, ¿verdad? En diferentes momentos y circunstancias que se mencionan ahí en el Nuevo Testamento. Pero sigamos entonces ahora con la lectura en la página 12, y está la pregunta: ¿cómo funciona el liderazgo de siervo en los diferentes papeles, Sergio? Sí, y aquí va a dar 4 puntos muy importantes que pues quisiera que los platicáramos, ¿verdad? Uno por uno, porque son importantes y si nos agarra el tiempo, pues tal vez dejamos pendientes, ¿verdad? Porque es realmente interesante, porque el Señor nos prometió que vamos a ser cabeza y no cola, ¿verdad? O sea, no solo somos líderes porque estemos casados, ¿verdad? No solo somos líderes del hogar, Dios nos ha llamado a ser cabeza en donde estemos. Entonces, no solo los casados tienen un liderazgo, ¿verdad? No solo los casados tienen que inspirar a otros para poder dirigirlos. Y precisamente eso es lo que dice los puntos que vamos a ver. Niveles, ¿verdad? Una lista de niveles de liderazgo. Dice la siguiente lista breve ofrece algunos ejemplos de cómo funciona. Primero empezamos cómo funciona como soltero, ¿verdad? Cómo pueden los solteros llevar ese liderazgo a través del servicio. Dice: el soltero necesita mostrar a las personas de todas las edades y de ambos sexos que se interesa por los demás. Me gustó mucho lo que estaba diciendo Jorge Mario de llevar el evangelio a la práctica, ¿verdad? Que se interesa por los demás, no solo por sí mismo. Debe llevar una vida que valga la pena imitar. Imagínense eso, una vida que valga la pena imitar. Y cita 1 Timoteo 4:12 al 16. Dice 1 Timoteo 4:12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas,
para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Qué responsabilidad esta, ¿verdad? De poder demostrar a todos el don que hay en nosotros, y sobre todo en los jóvenes, ¿verdad? Que nadie tenga en poco tu juventud. Esa fue una palabra que a mí me desarmó de joven proféticamente, ¿verdad? Que nadie tenga en poco tu juventud. Las mujeres solteras deberían sentirse atraídas a él debido a su carácter, estabilidad y deseo de edificar a los demás, ¿verdad? Hasta un tip para los solteros, ¿verdad? Dice que hasta... Traidito, vamos. Hasta las mujeres se van a sentir atraídos por ese carácter, dice, estabilidad y deseo de edificar, ¿verdad? Eso habla mucho de una persona, ¿verdad? Una persona que realmente vive el don del Señor y que se preocupa por los demás. O sea, es atractivo para hacer amistad, va a ser atractivo para el sexo opuesto. Ese es un liderazgo, ¿verdad? Positivo en los solteros, mis amigos. Si alguien tiene algo que agregar. Sí, algo que quería resaltar acá también es que este tipo de conducta o de carácter, de personalidad, atraen. Entonces, sí, tenés razón, para los jóvenes está buenísimo esto, ¿verdad? Porque atrae a las mujeres, si quieren conseguir un buen perfil, ¿verdad? Dentro de las mujeres, pues esto es algo buenísimo que les podría ayudar. Pero más que eso también da estabilidad. Eso me gustó a mí también reconocer, y que dice acá el autor, ¿verdad? Kurt de Haan, que da estabilidad y deseo de edificar a los demás. Porque bien se dice por ahí, ¿verdad? Que todos tenemos de loco un poquito, ¿verdad? Pero si queremos alcanzar la estabilidad, qué mejor forma de servir a los demás, porque cuando estamos en ese proceso de servicio hacia los demás, podemos ver que muchos están padeciendo cosas bien difíciles, más difíciles que quizás nosotros podemos tener algún problema, alguna necesidad económica, es decir, financiera o qué sé yo, ¿verdad? Pero si estamos sirviendo a los demás, vemos que otros pueden estar en una condición peor que nosotros. Y entonces va a nacer en nuestro corazón gratitud a Dios por ver que estamos mejor, ¿verdad? Entonces yo creo que ese punto de vista de estabilidad es necesario en la vida del cristiano, y lo podemos alcanzar en ese liderazgo de servicio también, ¿verdad? Es un buen punto de vista. Sí, Byron. Y gracias, ¿no? Un punto muy interesante, y precisamente como lo decía Sergio, pues que platiquemos de estos, porque a mí me llama mucho la atención acá, independientemente de la situación de liderazgo, que este es el punto importante de los temas a tocar. Pero en mi caso, yo les digo, como joven hubo muchas cosas que hubiera dicho, por Dios, que alguien venga y me diga cómo tengo que hacer tal cosa, ¿verdad? Y entonces pasamos, o en mi caso, no sé, yo creo que todos pasamos muchas cosas sin tener a alguien que nos dijera, cuidado, venite para acá. Claro, estaba papá, estaba mamá, pero hay muchas cosas que nosotros como jóvenes venimos y lo agarramos libres, quisiéramos que no se metan, principalmente papá y mamá, ¿verdad? No sé si me explico, por la edad que estamos viviendo. Pero acá yo creo que ya viene responsabilidad ahora, en caso de la mayoría que estamos acá como papás, poder venir e inculcarles a nuestros hijos que poco a poco vayan teniendo una madurez espiritual. Y los jóvenes que nos están escuchando y que nos acompañan acá, que tomen conciencia que precisamente ahí está la clave, porque dice que van a tener, van a ser llamativos para el sexo opuesto, para las chicas, y eso para uno de jóvenes es muy importante. Pero creo que acá debemos tomar algo muy importante, todos los jóvenes y los papás, para poder trasladárselo a los jóvenes en la iglesia, en el trabajo, en la comunidad, donde sea. Tenemos que procurar por ellos o para ellos
es que tengan una madurez espiritual. La madurez espiritual nos va a llevar a ser líderes. Si nos damos cuenta, todo viene acá a resumir desde mi punto de vista que el ser líder es un verbo y el verbo es acción y movimiento, ¿no? Y entonces, al momento nosotros de actuar, de movilizarnos, de movernos, vamos a ser aquellas personas que la gente va a querer conocer. Y entonces, si nosotros empezamos desde jóvenes y ahora pues lo podemos hacer como adultos, empezamos a cambiar esa parte en donde, ok, me tengo que hacer interesante, y no por arrogancia, no por querer sobresalir mal, sino simple y sencillamente por querer guiar el bien a las personas, pero para poder llegar a tener ese liderazgo sin arrogancia, necesitamos la madurez espiritual. Y poco a poco la madurez espiritual creo que vamos a llenarla en nosotros, precisamente con el estudio bíblico, con la presencia del Señor en nosotros en oración diaria, y tal vez a los jóvenes eso no les vaya a llamar mucho la atención. Pero entonces podemos, como ya lo hemos dicho antes, a través del ejemplo, que ellos digan, wow, ¿cómo le hace? ¿Cómo lo hizo? Y entonces que las personas quieran llegar a nosotros, que las personas quieran llegar al joven, que las chicas estén interesadas en él, ¿verdad? Que digan, que llama la atención, ¿no? Pero el liderazgo viene muy, muy pegado a la seguridad propia, al amor propio, ¿verdad? Si nosotros somos seguros de nosotros mismos, obviamente vamos a poder ser líderes positivos, ¿de acuerdo? Porque ese es el objetivo, ser líderes positivos. Y si nosotros estamos seguros de nosotros mismos, tenemos ese amor propio, considero que así va a pasar este punto de cómo se ve como soltero el ser líder. Prepararnos, poder buscar no solo en estudio, en universidad, sino también espiritualmente, que eso es lo que pues considero que es la tercera parte que un joven muchas veces no lo busca. Y ojalá que nosotros que estamos acá, pues ya como adultos, podamos en algún momento venir y decirle a los jóvenes, tratar de buscar esta madurez espiritual para tener éxito más adelante en la vida. Y que ojalá que los que nos escuchan lo tomen, porque sí lo veo muy, muy interesante. Como joven hubiera querido yo que alguien me dijera ese tipo. Yo creo que nosotros debemos de convertirnos en mentores para las nuevas generaciones, ¿verdad? Y ese imán del que estabas hablando, imán para las personas, es útil, pero es útil no solo para uno mismo como la persona, como el individuo, sino que es útil también en el servicio, ¿verdad? Y miren, lamentablemente esto da para seguir platicando, pero otra vez más el tiempo nos ha tomado, ya estamos en sobretiempo, ya ahí me están haciendo señales de que ya tenemos que terminar. De veras que esto se pone de veras buenísimo, candente, y uno quiere seguir platicando, pero será en la próxima semana. Les esperamos a todos y que nos puedan sintonizar en los mismos canales electrónicos de las redes sociales. Sean todos bienvenidos, los dejamos picados para la próxima. Vaya si no está esto interesante, ¿verdad? Gracias mis queridos amigos Abner, Byron, Sergio, y será un gusto podernos juntar nuevamente en el próximo capítulo. Así es que su servidor Jorge Mario Caletti les desea lo mejor en su vida y que podamos practicar el tener ese liderazgo de servicio y ser humildes y poder tener la iniciativa para poder servir a nuestro Señor. Hasta la próxima.